Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden que al final de este programa ustedes pueden encontrarlo completo o algunos apartes en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Con un poco menos de voz de lo habitual, pero una transmisión radial ayer muy larga, les doy la bienvenida a los invitados hoy al programa. En primer lugar, Juan Carlos Hidalgo, investigador costarricense del Cato Institute, uno de los centros de análisis más conocidos de esta ciudad. Bienvenido a esta mesa. Buenos días. Silvia Pisani, corresponsal de La Nación de Buenos Aires. Bienvenida, como siempre, a este programa. Muchas gracias, buenos días. Y Manuel Erice, corresponsal del diario ABC de Madrid. Bienvenido también. Muchas gracias. La primera noticia está en Colombia, porque ayer se celebró el plebiscito, donde los ciudadanos podían aprobar o desaprobar el acuerdo de terminación del conflicto firmado el pasado lunes, hace una semana en Cartagena de Indias, por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC. Este plebiscito no era obligatorio convocarlo, pero el presidente Santos, hay que decirlo, se comprometió a que esa era la manera como iba a lograr el que los ciudadanos le dieran la bendición o no. Ganó el no, y ganó el no por muy poco. El sí obtuvo el 49,78% de los votos y el no el 50,21% de los votos. Por el sí sufragaron 6.431.376 personas. Y doy este dato porque la diferencia en votos a favor del no fue de 53.894 votos. Es decir, por casi 54.000 votos los colombianos dijeron que no están de acuerdo con el pacto suscrito el pasado lunes. Ha hablado el presidente Santos, ha dicho que él tiene que mantener la estabilidad en Colombia, que él mantiene también el cese al fuego bilateral y definitivo con las FARC, y ha dicho que va a llamar a las otras fuerzas políticas, léase a la de Álvaro Uribe Vélez, expresidente, quien está a favor del no y que encabeza un partido llamado el Centro Democrático. Uribe ha dicho, todos queremos la paz, vamos a dialogar, habrá un pacto nacional, pero aquí no queremos tanta impunidad. Y las FARC han dicho que van a seguir en las conversaciones, que no van a volver a pegar tiros. Aquí la pregunta es esta. La gente al parecer votó que no. Primero porque no está de acuerdo con que los señores de las FARC no vayan a la cárcel, ni siquiera un día. En segundo lugar porque mucha gente no quiere que haya participación política de los líderes de las FARC. Eso también lo ha dicho el expresidente Uribe. Y Uribe también ha señalado que el dinero del narcotráfico de las FARC debe ir a parar para resarcir, al resarcimiento de las víctimas. ¿Usted cree que hay alguna manera de lograr un pacto nacional entre Santos y Uribe al que se acojan las FARC y reconducir lo que ha ocurrido? Bueno, primero que todo, fue una gran sorpresa, yo creo, para propios extraños este resultado. Hasta la misma gente que apoyaba el no, creo que no esperaba en ningún momento el triunfo. Aplaudir al pueblo colombiano por la manera en que se condujo este plebiscito. Efectivamente, el presidente Santos se comprometió a someter esta decisión al pueblo colombiano. Anoche vi algunas reacciones de gente diciendo que fue un gran error haber sometido esto a criterio de los electores, pero bueno, si el acuerdo de paz para acabar una guerra civil de 52 años con una guerrilla que atormentó al pueblo colombiano no es un tema de consulta popular, yo no sé entonces qué sería un tema de consulta popular. Claramente los colombianos debían tener una palabra sobre esto. Me llama muchísimo la atención todo este despotismo ilustrado que de repente vemos en redes sociales por parte de muchos analistas extranjeros y observadores externos diciendo que los colombianos se equivocaron, comparando los votantes del no con los votantes de Donald Trump. Me parece que es una grosería, es un insulto hacer eso. Que también merecen respeto los votantes de Donald Trump. Eso está claro. También. Todos los votantes merecen respeto. Pero sobre el fondo de si se puede haber, si puede haber algún tipo de acuerdo, bueno, aquí claramente esto no es tan fácil como comentarlo aquí en Washington. Esto fue producto de 4 años de negociaciones. Solo los negociadores sabrán qué era posible y qué no era posible cuando estando en la mesa. Lo cierto es que ya el pueblo colombiano ha mandado un mensaje de que por lo menos estas garantías que se le han ofrecido a las FARC en este acuerdo no están sobre la mesa ya por más tiempo. Ahora, ¿qué más se puede buscar? Bueno, sabemos de que usualmente, como dijo, que yo creo que fue Timochenko el que dijo, nadie se sienta a negociar para ir a la cárcel. Claro. Entonces, ese es uno de los grandes temas que sobre la mesa. Hemos visto que en acuerdos de paz en El Salvador, acuerdos de paz en Irlanda del Norte, en otros lugares, efectivamente hay cierto grado de inmunidad a los crímenes cometidos. Incluso en acuerdos de paz que ha habido en Colombia, con grupos como el M-19. Claro. Entonces, parece ser de que efectivamente mandar a la cárcel a estos señores es algo que probablemente sea un punto de quiebre en cualquier negociación.
Pero hay otros temas en donde efectivamente se puede manejar de una mejor manera el que se hizo este acuerdo, que fue, por ejemplo, la participación política, el hecho de garantizarle 26 escaños a las FARC en el Congreso, el hecho de que la indemnización a las víctimas corría por cuenta del contribuyente colombiano y no por parte de las FARC, cuya fortuna se estima en $10 mil millones, el hecho de que las FARC iban a tener 31 emisoras de radio, 31 frecuencias de radio, un canal de televisión y un centro de pensamiento financiado por el fisco colombiano, y se iban a convertir en uno de los partidos o el partido mejor financiado de Colombia. Todo esto son cosas que ciertamente pudieron haber decidido ese margen de 50.000 votos o poco más de 50.000 votos a favor del no. Así que yo diría que por ahí está el camino a un replanteamiento del acuerdo, tratar de quitar de la mesa entonces la participación política, tratar de quitar de la mesa el hecho de que las FARC se salen con las suyas en cuanto a no tener que dar el dinero que han obtenido, la fortuna que han obtenido por medios ilícitos, y ver si es entonces un acuerdo de esta naturaleza es más potable para el pueblo colombiano. ¿Será que las FARC aceptan eso? Porque han dicho, nadie firma un acuerdo de paz, una guerrilla para ir a parar a la cárcel, por un lado, y por otro lado, pues uno de los objetivos de un acuerdo de paz como este es que un grupo guerrillero como las FARC cambie las balas por la palabra para hacer política. Salvo que las palabras se conviertan en balas, como ha ocurrido casi, o sea, no sé si creo que las FARC todos acaban de recibir un mensaje impresionante. Un mensaje que para mí tiene que ver con la legitimidad. Yo hablo con muchísimo respeto de esto, pero visto desde afuera me parece que hay un gran mensaje de falta de legitimidad para todo lo que ocurría. Y hubo muchas señales y no se vieron. Un proceso que tarda 4 años, donde hubo que poco menos implorarle a estos señores que dijeran, pidan perdón, por lo menos pidan perdón. Hubo 2 expresidentes que dijeron con argumentos muy sólidos, y no son ningunos tontos, Pastrana, Uribe, diciendo no es esta la forma, Pastrana diciendo estamos creando el partido político más rico de Colombia, o sea, hubo como muchas luces amarillas. Algo que dijo Juan Carlos Hidalgo, que se está convirtiendo en una estrella en las redes sociales con sus comentarios, yo recomiendo que lo lean, pero algo que él dijo, esto era para un referéndum a toro pasado, como se dice en España. Da la impresión de que tal vez ese fue el error de Santos, pero esto ya es a toro pasado. Para el futuro yo creo que Colombia, más allá de lo que acepten la FARC, desde afuera Colombia está en un momento delicadísimo. Acaba de surgir una grieta en esta sociedad que es evidente y que creo que lo peor que puede hacerse con una grieta es negarla. Yo ayer venía pensando mucho en todo esto, en el shock. Yo tengo un programa de radio, por la mañana una cronista nuestra en Colombia, en Bogotá, nos iba diciendo, no veo al sí ganador en la calle. Nos decía eso, y en Buenos Aires, donde se transmite este programa, las reacciones eran, pero ¿cómo? Si ya se lo daba por ganador. Y la reportera decía, no encuentro quien me diga que vota por el sí. La reporterita con el grabador. Hay una grieta, y pensaba en esto, lo peor que se hace es negarla. Había buscado una metáfora y con esto hay un arte japonés, ¿sí?, que para arreglar cerámicas rotas lo que hace es no ocultar la división sino mostrarla e invertir en esa división todo lo posible para volver a unirla. El presidente Santos en este momento está, como decimos en Buenos Aires, remando en dulce de leche. Se acaba de levantar con un país que es diferente al que tenía 24 horas antes. Que tenga la sabiduría para reencauzar esta oposición, esta nueva situación, este nuevo mapa político, y lo peor que se puede hacer, insisto, es negar la sociedad que acaba de surgir de este mapa. Dulce de leche en Colombia sería manjar blanco o arequipe, posiblemente en la capital colombiana. La lectura de lo que pasó, Manuel Leris. Bueno, yo creo que lo primero, hombre, la lectura esencial a mi juicio, y lo digo como español, porque nosotros sabemos algo de lo que es el terrorismo también, claro, no probablemente en la misma dimensión y con muchas diferencias. Yo creo que lo que los colombianos esencialmente le han dicho al presidente Santos y a ese acuerdo es que lo que quieren no es la paz solo, sino una paz justa. Y el calificativo de justa es muy importante porque era lo esencial. De hecho, antes de la votación, la gran polémica en Colombia fue la pregunta. ¿Qué tipo de pregunta se hacía? Y si realmente lo que se preguntaba era
de una manera burda, si usted quiere, la paz o la guerra, cosa que no era el asunto, porque eso era simplificar de una manera absurda, sino si usted quiere esta paz u otra mejor, otra más justa. Yo creo que ese era un poco el punto esencial, y los colombianos han dicho que quieren otro tipo de paz. Es decir, ¿en qué se traduce eso? Hombre, que los señores que han matado, descuartizado, secuestrado, que han hecho barbaridades como nadie en el mundo durante 40 años, hombre, que no les salga gratis. Ese es el mensaje que yo creo básico, hay muchos más, pero el básico de los colombianos, y creo que lo primero que hay que hacer es respetarlo. Y digo, esto no es un tópico, es decir, hay que respetarlo porque no solo en las redes sociales, sino incluso en artículos de periódicos, de colegas nuestros, hombre, se había creado un clima con un discurso monolítico que si uno estaba en desacuerdo con votar que sí a este tratado de paz o a este acuerdo de paz, pues era un terrorista, o era un demente, o era alguien, en fin. O un idiota. Claro, un idiota. Entonces hay que respetar, lo primero en una referéndum hay que respetar las dos posturas, el sí y el no, eso es lo primero. Segundo, ¿qué ha ocurrido? Que ha habido una gran cura de humildad. Porque yo creo que a ese clima de buenismo internacional, de mensaje monolítico, de que el sí es lo único que se puede votar, pues hombre, decía muy bien Silvia, ha habido un mensaje muy puro, es decir, los colombianos han dicho que no, pero han dicho que no porque son quienes tienen que pronunciarse. No se tiene que pronunciar la comunidad internacional, no se tiene que pronunciar el presidente Obama, ni el Papa, no, son los colombianos. Es que esto parece una cosa, en fin, muy burda, pero es que es la realidad, ¿no? Y por último, hombre, yo creo que el futuro, a mí me parece que yo aquí veo un riesgo y una oportunidad. El riesgo, evidentemente, pero es importante, es que esto se abre a otras fuerzas políticas, es decir, el caso de Uribe, los que han planteado el no, pero eso es una oportunidad también, porque probablemente, aunque sea difícil que se reconstruya un acuerdo que los colombianos pueden decir que sí, también es verdad que esto permite que más fuerzas políticas que representan a más colombianos puedan construir lo que Santos ha hecho de una manera unilateral, digamos, ¿no? Claro. 30 segundos. Sí, yo lo que quiero es aunar a lo que dice Manuel y es sencillo, que es la prensa internacional, o gran parte de la prensa internacional tiene que hacer introspección sobre lo que acaba de pasar. Porque más que informar sobre la decisión que tenían ante sí los colombianos y sobre los pros y contras de este acuerdo, se convirtieron en porristas del acuerdo y en porristas de la campaña pro gobierno a favor de este acuerdo de paz. Y es por eso que ahora todo el mundo está sorprendido cuando, como bien dice Silvia, en la calle en Colombia no era tan claro, no era tan blanco y negro la decisión que tenían los colombianos. Es que el poder en el mundo, adelante Silvia. No, si tengo 5 segundos más, me parece muy bien lo de la autocrítica. Había como un mensaje único. Perdón, yo tengo miedo de decir una herejía. La autocrítica tendrá que llegar al Papa, porque el Papa anunció que iba a Colombia si había acuerdo de paz. Y ahora está también pedaleando el dulce de leche. El Papa también. Esa es la cura de humildad. Lo ha dicho Incluido el en Papa. Argentina. Aquí, pero, sí, es que no hay que olvidarse que el mundo se manda en la calle. La calle es la que manda. Ya regresamos al Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa en NTN 24, sin mucha voz desde Washington, y hay noticias, primero en Colombia y también en España, en su país. Manuel, y su periódico, el ABC, ha destacado mucho lo que ha ocurrido con el principal partido de oposición, el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. Desde hace 2 años los socialistas tenían como líder, como secretario general a Pedro Sánchez. Pero Pedro Sánchez, a raíz de las 2 últimas elecciones generales, donde se estaba escogiendo las personas que iban a ocupar los 350 escaños del Congreso de los Diputados, pues no obtuvo mayorías, quedó como segunda fuerza. Hubo elecciones el 20 de diciembre del año pasado, el 26 de junio, y ahora se estaba tratando de formar nuevamente gobierno. Sánchez, aunque la mayoría, y no es absoluta, la tiene el Partido Popular, cuyo líder es Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, decidió en lugar de abstenerse en la sesión de investidura, decidió votar que no e impedir que el señor Rajoy formara gobierno. Mucha gente del Partido Socialista le criticó esto. A mediados de la semana pasada hubo una rebelión dentro de la cúpula del PSOE y el sábado él no obtuvo mayorías y tuvo que renunciar, tuvo que dimitir. Lo ha sido reemplazada por una comisión gestora encabezada por el presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, que lo que ha dicho es, en primer lugar, que él no quiere otras elecciones porque están previstas para el 18 de diciembre, si es que no se llega a ningún acuerdo. Y ha dicho, abstenerse no es apoyar. Va convocado para la semana entrante a una nueva comisión, a una nueva reunión de la cúpula.
¿Aquí qué va a pasar? ¿Finalmente va a poder gobernar el señor Rajoy con la abstención del Partido Socialista en algunos días o va a haber elecciones el 18 de diciembre? Bueno, yo a estas alturas ya decir lo que va a pasar ya es difícil, ¿no? Vamos a ver, hombre, la frase de Javier Fernández es lo que resume lo que ha sido 9 meses de despropósito. Es decir, efectivamente abstenerse no es apoyar, pero es que eso es una cosa de cajón. Es decir, si en diciembre uno no tiene la alternativa, como el propio Sánchez intentó, una alternativa de izquierdas con el nacionalismo, no la tenía y no la consiguió. Si en las siguientes elecciones vuelve a perder por más diferencia, después de haber intentado esa alternativa, bueno, ¿por qué usted no se abstiene y deja gobernar a quien le ha vuelto a ganar por más diferencia? Es tan sencillo como eso. Entonces, el resultado de todo eso, ¿cuál es? Que la abstención se ha convertido en un monstruo creado por Sánchez, que efectivamente parece que es un apoyo incondicional para toda la vida. Y una abstención es sencillamente dejar gobernar a quien ha ganado por 2 veces consecutivas y con más diferencia. Es así de sencillo. ¿Qué va a ocurrir? Hombre, yo creo que el PSOE tiene que elegir entre lo malo y lo peor. Lo malo es ahora mismo abstenerse. Es decir, es verdad que el desgaste va a ser mayor que en condiciones normales y en diciembre, claro, cuando se produjo la elección, el PSOE se abstiene, pues el coste de una abstención habría sido relativo, muy relativo. Pero es una abstención, es dejar gobernar a quien gana. ¿Qué ocurre? Que ahora el coste es mayor, porque ese precio, ese coste, ha ido incrementándose en la medida en que el señor Sánchez ha convertido la abstención en un anatema, en algo imposible de aceptar. Pero claro, la alternativa es peor. Las terceras elecciones para el PSOE, según la encuesta de ABC indica muy bien, es llevar a 68 escaños al Partido Socialista. Estamos hablando de un Partido Socialista que llegó con Rubalcaba a 110, que con Sánchez bajó a 90. O sea, perdería más escaños según la encuesta. Que en las siguientes llegó a 85 y ahora sí. Perdería con Podemos, sería tercera fuerza por primera vez en la historia. O sea, quedaría Podemos, claro, le ganaría, entonces, estaría por encima en votación al PSOE, claro, si hubiera elecciones ahora. Correcto. Por concluir, hombre, yo creo que la lectura que tiene que hacer el PSOE de sentido común es decir, si voy a terceras elecciones es una catástrofe. Sí. Por tanto, voy a asumir el desgaste, que va a ser grande, por obra y gracia de Sánchez, pero creo que debo dejar gobernar a quien ha ganado. Claro. Silvia Pisani, que ha sido corresponsal por mucho tiempo en España. Es increíble lo que estamos viendo del Partido Socialista. Uno habla siempre, estamos en un programa de televisión colombiana de García Márquez y se acuerda de Macondo. No nos olvidemos que también escribió Crónica de una muerte anunciada. Y de verdad, a mí, si algo rescato, este ánimo positivo a toda costa, si algo rescato de todo esto es que me da la impresión de que por primera vez en mucho tiempo cierta soberbia del socialismo está empezando a temer al votante. Y creo que esto es bueno, o sea, que este miedo de seguir bajando empiece a hacerle efecto. El señor Sánchez buscó por todas las vías posibles convertirse en algo que no era, en convertirse el presidente del gobierno español cuando no fue votado para eso. Hizo su propia interpretación del asunto, yo sumo, resto, multiplico, hago un descuento, consigo el 20%, me presento y la cuenta no le dio. Y todo esto con las luces amarillas internas del partido encendidas. Una ceguera impresionante. Lo que sí es... lo pone al partido, sí, de cara a una de sus situaciones más difíciles en la historia de la democracia española. Uno pensaba que no podía caerse más de Zapatero, de Rodríguez Zapatero, pero sí. Y la pregunta es, ¿cómo van a reconducir esto? La palabra clave para mí es legitimidad, que reconecten con el votante, porque me parece que ahí hay un problema de liazón fuerte. Juan Carlos Hidalgo. No hay manera en que el Partido Socialista Obrero Español pueda salir de esta bien parado, como lo mencionaban. Si se abstiene, ya el liderazgo de Podemos está salivando ante la idea de presentar al PSOE como un partido que está apoyando al gobierno del PP. Y si dice que no y forza una tercera elección, va a tener un peor resultado desde su historia. Aquí, por lo menos, en este tipo de crisis, lo más importante es dejar de excavar, ¿verdad? Entonces, claramente sabemos que hay un escenario, peor aún al que se encuentra el Partido Socialista, y es ir a una tercera elección. Entonces, yo creo que lo sensato para el liderazgo socialista en este momento de España es evitar esa tercera elección y, bueno, tratar de reconstruir el partido a partir de la posición sumamente incómoda en que se va a encontrar de no abstenerse y, como lo va a presentar Podemos, apoyar tácitamente la formación de un gobierno popular. Pero, bueno, si este gobierno popular, quién sabe cuánto durará en esta circunstancia, puede ser que dure solo un año, puede ser que dure 4 años, no sabemos. Sí. Pero por lo menos eso le dará tiempo al Partido Socialista para tratar de reconstruirse y buscar un liderazgo un poco más efectivo que los últimos 3 que ha tenido. Ya regresamos a Club de Prensa.
Volvemos a Club de Prensa, último minuto. BBC Mundo publica un artículo titulado Los sorprendentes beneficios de quedarse calvo. Cuenta cómo en Egipto hace 5.000 años se aconsejaba mezclar las espinas quemadas de un erizo sumergidas en miel y aceite de alabastro con ocre rojo y muestras de debajo de las uñas y echarse el brebaje en la cabeza pues para evitar la calvicie, y como los vikingos se echaban una loción de estiércol de ganso. Bueno, el asunto es que en remedios para la calvicie, en medicamentos, la humanidad gasta al año 3.500 millones de dólares. Bill Gates dice, es increíble, para la malaria, combatir la malaria, solo contamos con 154 millones. ¿Le sorprende este dato? Bueno, sí, eso es uno de los grandes complejos con los que crecemos los hombres, de eventualmente quedarnos calvos. Cada vez que nos vemos una entrada de más, ¿verdad? Nos preocupamos. Yo hay veces que tengo el pelo tan imposible, unas mañanas, que yo a veces decido no tenerlo. Se sabe claramente cuál es el mejor remedio contra la calvicie, ya se sabe desde hace mucho tiempo, es el piso, de ahí el pelo no pasa. Manuel Erice. Yo voy a recurrir al refranero castellano, ni tanto ni tan calvo. No me parece que sea tan trascendental para la humanidad que la gente no quiera quedarse calvo y luche contra ello, lo entiendo, porque hay un cierto ego personal de parecer más guapo, más tal, pero no me parece que sea para la gente tan importante y tan relevante, tan trascendente. No es tan grave quedarse calvo. Gracias a los tres, a ustedes los espero mañana en Club de Prensa. Siempre tenemos un Sean Connery ahí, ¿verdad?